Estamos llegando con el Evangelio de hoy al final de ese que ha sido llamado en el Evangelio de San Lucas el sermón en la llanura, porque bajaron de la montaña y Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos. El comienzo de esa enseñanza, que es una enseñanza formativa, Jesús va formando a sus discípulos. Nunca perdamos de vista eso. A veces uno piensa que la formación que uno recibe en su vida de fe se redujo a las catequesis que se recibieron para la primera comunión, los que se deciden luego a recibir una catequesis para la confirmación, las parejas que deciden casarse sacramentalmente y que entonces reservan un fin de semana o unos días para un curso, así lo llaman. Y muchas veces incluso las parejitas que se casan tratan de buscar el cursito que sea lo más rápido posible para que no nos pongan tanto pereque. Y pareciera que eso fuera la formación de la fe. Y resulta que la formación de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, como discípulos de Jesús el Señor, no termina nunca. No es para un sacramento, es para la vida. Porque Jesús el Señor no nos forma enseñándonos saberes para poder hacer cosas. Jesús nos enseña una manera de vivir y eso no termina nunca. Podremos haber recibido la primera comunión hace muchísimos años y nuestro camino formativo jamás termina, porque es asumir el estilo de vida de Jesús. ¿Qué mejor fuente para formar el corazón que el Evangelio? Porque es precisamente allí donde Jesús va formando a sus discípulos. Esta formación, según esta versión de San Lucas que venimos comentando, comenzó entonces con ese discurso de las bienaventuranzas. En San Lucas son 4 nomás, pero que están inmediatamente seguidas de unas lamentaciones. ¡Ay de ustedes! Y eso ya nos pone a nosotros en una tónica de decisiones, o según el espíritu de las bienaventuranzas, o según aquello que es objeto de lamentación por parte de Jesús. O pobres o ricos ante el Señor, o bienaventurados por ser hambrientos, o desventurados por ser saciados y sentirnos saciados y repletos de nosotros mismos, de lo que tenemos, o porque lloramos, o porque reímos, o porque somos perseguidos por el nombre de Jesús, o porque sencillamente nadie se inmuta frente a nuestra vida cristiana y ni siquiera nos critica, ni siquiera dice nada porque sencillamente parece que nuestra vida de fe es intrascendente, no tiene ningún impacto sobre las demás personas. Y después de ese comienzo del discurso nos enfrentó a un punto complicadísimo, pero un punto decisivo en el estilo de vida según Cristo. Nuestra formación como discípulos no termina nunca. Y ahí nos pone Jesús en una exigencia supremamente compleja, difícil, pero por ahí hay que pasar en la formación del corazón, el amor a los enemigos. Una opción decidida por la no violencia. Amar no solamente a los que nos aman y nos hacen el bien, sino incluso con las personas que calumnian, que nos hacen el mal, bendecirlas, hacerles el bien, orar por ellas. Y hacerlo así porque es la manera como vive un hijo, una hija del Dios Altísimo. Y hacerlo así porque es la manera concreta como nosotros hacemos realidad aquella invitación del Evangelio. Misericordiosos como el Padre. Nos debemos parecer a nuestro papá. Y resulta que el corazón de nuestro Padre ama de esa manera. Y por lo tanto, pareciéndonos a Él es participar de la misma manera de amar.
Hoy entonces prosigue el texto, la formación de los discípulos. Por lo tanto, de ustedes y de mía también. No solamente los discípulos de esa primera hora, sino las personas que queremos vivir desde Jesús. Insisto, esa formación no termina nunca. No consiste simplemente en una preparación de unos meses para recibir un sacramento y ahí quede formado. No consiste en eso. Es una formación porque es asumir un estilo de vida y eso no termina jamás. Sigue Jesús formándonos. El énfasis de la palabra de Dios de hoy es la invitación a que creemos nosotros una profunda unidad desde la interioridad de nuestra vida, desde el corazón, precisamente entre nuestra vida interior y la vida exterior. Que aquello que nosotros en el corazón llevamos como convicciones y como grandes valores se exteriorice en la relación con los demás, en la manera como hablamos, en la manera como miramos a los demás. Que no creemos una ruptura entre lo que nosotros decimos creer y lo que vivimos. Que nuestra exterioridad no sea nunca simplemente una fachada aparente, sino que realmente brote de un corazón cultivado desde la palabra del Señor. Y para la Biblia, el corazón es ese centro que unifica toda la vida de la persona. Esa es la sede de sentimientos, la sede de valores, la sede de decisiones, formar nuestro corazón, formar nuestra conciencia y que eso haga de nosotros personas unificadas en lo que llevamos en el corazón, que se expresa necesariamente en lo que decimos, en la manera de relacionarnos con los demás, pero no creemos una separación, una ruptura entre nuestro comportamiento exterior y nuestra actitud interior. Y Jesús nos forma ahí precisamente. Las tres imágenes que aparecen en la primera lectura son muy interesantes porque ya anticipan lo que el Evangelio va a decir. Primera imagen, el cedazo, la criba. Pasa por ahí el trigo o el grano para que ahí quede en el cedazo lo que es basura y para que pase efectivamente y quede filtrado lo que es puro. La vida necesita ser purificada y hay un cedazo por el cual ojalá nuestra vida pase para que queden al lado todo lo que son desechos y pase la pureza de ese estilo de vida del Señor. Segunda imagen de la primera lectura, el horno. Es allá donde se mete la vasija de barro y si la vasija de barro quedó bien hecha, porque tiene muy buenos materiales, aguanta. Pero si no quedó bien hecha, se revienta en el horno. El calor del horno la vuelve pedazos. Y hay que pasar también por un horno que a nosotros nos purifique y que muestre qué tipo de personas somos. El cedazo muestra también qué tipo de personas somos porque dejamos de lado una cantidad de desechos y basuras que no corresponden a nuestra vocación de discípulos de Jesús. Pero también el horno, y muchas veces son las pruebas mismas de la vida, las dificultades de la vida que muestran qué tipo de personas somos. Si somos simplemente una arcilla vaporosa, una arcilla que no tiene consistencia y que se revienta en la primera prueba que uno tiene. Y la imagen también de los frutos, el árbol. De un árbol bueno solamente salen frutos buenos. De un árbol malo salen frutos malos. Pero lo interesante de esto es que nosotros seamos capaces de aceptar esta propuesta. Que el cedazo, donde nos purifiquemos, que el horno, donde miramos la consistencia que tiene nuestra vida, y que los frutos precisamente se den por la bondad de lo que tenemos en el corazón, todo eso sea la palabra de Dios. Permitamos que la palabra de Dios sea como el cedazo, donde nosotros somos capaces de exponer tranquilamente nuestra vida para que ella muestre la hermosura de nuestra vida y deje de lado tanto desecho, tanta basura que sencillamente hay que dejar. La palabra de Dios es la palabra la que va formando el corazón y va dejando de lado impurezas como el cedazo.
va mostrando la consistencia y va haciendo de nosotros una obra hermosa, arcilla buena en las manos del gran alfarero que es el Señor. Y definitivamente es la palabra la que hace que nosotros nos volvamos árbol bueno, de donde brotan necesariamente frutos buenos. Porque de un montón de zarzas no se puede esperar cosechar higos o brevas. Es imposible. Porque de un montón de espinas no se puede pretender cosechar uvas. Y es el ejemplo que pone el Señor. Frente a ello, en ese orden de tratar de ser personas que tenemos una gran unidad entre lo que en el corazón llevamos y lo que exteriorizamos, como el fruto exterioriza qué tipo de árbol es, como el fuego muestra qué tipo de arcilla es uno, como el sedazo permite que la basura quede a un lado y quede la integridad del fruto que necesitamos, del grano bueno, pues la primera llamada de atención que hace Jesús en el Evangelio es que nos purifiquemos de las cegueras. Cegueras que significan oscuridades en las cuales uno vive. Cegueras que significan tinieblas en la cual muchas veces los seres humanos nos deleitamos en vivir. Cegueras frente a uno mismo, porque tenemos una falsa imagen de nosotros mismos, pretendiéndonos muchas veces personas clarividentes, iluminadísimas, que no somos capaces de reconocer nuestra propia fragilidad, que no somos capaces de reconocer las impurezas que tenemos en la vida y que tienen que ser precisamente pasadas por el sedazo de la palabra, o que reconocemos que podemos ser también una vasija inconsistente, con barrito de muy mala calidad, y que sin embargo estamos llamados a hacer una preciosa obra artesanal en las manos del alfarero, pero de muy buena calidad. Las cegueras que nos impiden reconocernos a nosotros mismos. Pero junto a ello, una pretensión. Siendo personas ciegas, tener la pretensión de guiar a otras personas. Un ciego guiando a otro ciego. Pretendiendo nosotros sacar a otras personas de sus cegueras cuando nosotros mismos podemos vivir en la misma situación. Y la invitación del Evangelio es hermosa. No perdamos nunca nuestra condición de discípulos. Discípulos no de uno mismo, en todas estas autosuficiencias que uno tiene cuando nos creemos en un altísimo nivel de santidad, en un altísimo nivel de respuesta coherente y amorosa al Señor. Reconocernos siempre discípulos del único Maestro, Jesucristo, que es la luz del mundo y es la verdad. Nos saca de las cegueras. Jesús hace una obra que consiste en abrir los ojos, permitirnos vernos a nosotros mismos y ver a los demás con su propia luz y tener su propia mirada. Qué bella imagen la que se usó al comienzo de la iglesia, cuando a los cristianos los llamaban iluminados. Qué bella imagen la que tiene el texto de la carta de San Pablo a los Efesios cuando dice: ustedes antes eran tinieblas, pero ahora, gracias al bautismo, unidos a Cristo, somos hijos en el Señor y vivimos como hijos de la luz. Bella imagen de San Pablo. Antes eran tinieblas, ahora el bautismo nos hizo hijos de la luz. El cirio que se enciende en el rito bautismal representa a Cristo, luz del mundo, y es un cirio que se enciende del cirio pascual, para que la vida nuestra de bautizadas y bautizados sea clara, luminosa y no ciega. Pero en segundo lugar, Jesús quiere formar el corazón nuestro, invitándonos a una gran unidad entre lo que tenemos en el corazón y la manera como nos relacionamos con los demás, superando una tentación que acecha permanentemente a toda persona, también a nosotros: la hipocresía. La hipocresía, que es dar una fachada aparente diferente a lo que uno es en realidad en su corazón.
La pretensión entonces, precisamente de ya no simplemente guiar a otro siendo uno ciego para tratar de sacar al otro de su ceguera, porque los dos ciegos caerán en el mismo hueco, dice el texto, en el mismo hoyo, sino la purificación de la mirada, porque la mirada puede tener, la mirada de la persona, del hermano, de la otra persona, puede tener una pequeña motica, pero es posible que la propia mirada no tenga una motica, tenga un enorme mugre, y eso es lo que significa ese término ahí, un enorme mugre, no simplemente la pequeña brizna que puede haber en el ojo de la otra persona. Es esa mirada espantosa que juzga. Es la mirada que se deleita viendo los defectos ajenos. Es la mirada que desde cierto tribunal de superioridad se atreve a juzgar la vida de las personas. Mirones, fisgones, sencillamente viendo lo que los demás van pasando como si tuviera la autoridad para hacerlo. No olvidemos el discurso de la semana pasada del amor a los enemigos, el discurso de la semana pasada de ser misericordiosos como el Padre misericordioso lo es, precisamente concretizó esa actitud de misericordia en no juzgues si no serás juzgado, no condenes si no serás condenado. Precisamente ahí, la medida que uses contigo, con los demás, la usarán contigo y abundante. Esa mirada hipócrita de la persona que no reconoce su propio defecto y pretende corregir el de la otra persona. Esa mirada hipócrita de la persona capaz de juzgar a otras personas, incluso condenarlas, pero es esa mirada morbosa que se deleita sencillamente, que aplaude los defectos de los demás, que se goza en las dificultades de los demás. Es toda una patología del corazón, es toda una enfermedad del corazón que necesariamente se expresa en la mirada. Son relaciones que se perturban necesariamente por la pretendida santidad personal, la pretendida justicia personal, la pretendida rectitud personal, que es completamente fingida y que necesariamente perturba las relaciones. Es esa mirada grosera, hipócrita, que rompe necesariamente la fraternidad. Y en el texto es bellísimo como repetidas veces aparece la imagen tu hermano. Jesús no nos mira como rivales y nos quiere sacar precisamente de esos dinamismos espantosos, de las miradas hipócritas capaces de juzgar a otras personas. Pero luego el texto sigue con otra cuestión en la cual todos realmente nos probamos, nos ponemos a prueba: las palabras, el lenguaje. El lenguaje, porque ahí verdaderamente la primera lectura usó las tres imágenes del cedazo, del horno y del fruto, hablando de las palabras, las cosas que uno dice, el lenguaje. Las palabras manifiestan quién es la persona. Las palabras que nosotros usamos diariamente manifiestan qué tipo de personas somos y qué tenemos en el corazón. Las palabras que nosotros decimos frente a los demás, las palabras que decimos en público, las palabras con las cuales nos comunicamos, las palabras con las cuales nosotros miramos los defectos de otras personas. Las palabras, nuestro lenguaje manifiesta quiénes somos, revelan la intimidad del corazón. Las palabras, lo que abunda en el corazón se conoce a través de lo que nosotros decimos con nuestro lenguaje. Y los daños que uno puede hacer con las palabras son inmensos. Me refiero, por ejemplo, a las mentiras. La mentira dicha como palabra falsa revela un corazón mentiroso, un corazón que engaña. La palabra no es inocente ella solita. Tampoco la palabra revela. Si soy capaz de decir mentiras es porque soy persona mentirosa que vivo en falsedad y que sencillamente construyo cosas desde la falsedad. O también puede haber las palabras calumniadoras y difamadoras, que efectivamente revelan ese corazón que se complace en hundir a otras personas y hundir a los demás con palabras. O también
palabras ofensivas y destructoras que revelan el poder destructor del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Un dicho que Jesús encontró en la época, formaba parte de la cultura de la época, pero que revela exactamente el tipo de personas que nosotros somos. Y ante esto precisamente seguir siendo discípulos. Si ante la ceguera Jesús nos saca por ser discípulos de Él, porque Él es la verdad. Si nos saca también de la hipocresía, precisamente, o nos saca de la hipocresía porque Él es también la luz y la verdad, nos saca también de esa situación porque Él es precisamente quien muestra lo que es verdadero. Permítanme terminar con esta alusión. La segunda lectura hoy de la Carta a los Corintios tiene una frase que a mí me parece hermosísima. Pablo a esa comunidad de Corinto la invita con fuerza, diciéndole esto: entréguese siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que su esfuerzo no será vano en el Señor. Discípulos formados por el Señor en las bienaventuranzas, en la capacidad de ser misericordiosos como lo es Él, y eso se concretiza en el amor a los enemigos. Discípulos y discípulas que procuramos tener coherencia entre nuestra vida interior en el corazón y lo que expresamos en los comportamientos, de manera especial en las palabras. Discípulos que no pretendemos ser, siendo ciegos, guiar a otros ciegos, y que definitivamente luchamos contra toda forma de hipocresía para no aparentar lo que nosotros no somos. Estos discípulos formados así por Jesús, ojalá asumamos aquello que San Pablo pide: discípulos formados para ser personas entregadas sin reservas a la obra del Señor. A mí me parece que ese es un texto muy bello. Me encanta poder, al celebrar esta Eucaristía aquí en nuestra catedral, mirar esta asamblea presente aquí frente a mí, en el lado, laicos y laicas, para decirles con San Pablo: mis hermanas queridas, mis hermanos queridos, las personas que nos siguen por la emisora, por la televisión, por las redes, entreguémonos todos sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que ningún esfuerzo que nosotros hagamos en el Señor será vano. Esa es la obra del Señor. En primer lugar, al formarnos según el estilo suyo, ser capaces de hacer una presencia en este mundo diferente, donde hay tantas cegueras, donde hay tantas hipocresías, donde hay tantas mentiras, donde hay tanta enemistad entre los enemigos, y donde efectivamente el amor al enemigo se hace urgente, porque son caminos distintos de reconciliación. Esa es la obra del Señor, y Él nos invita, a Pablo, a que nos entreguemos sin reservas. Para eso nos formamos, con una convicción que es bellísima como Él la presenta en ese texto. Y la gran obra del Señor consiste ni más ni menos en la victoria de la vida sobre la muerte. La palabra muerte la pronuncia Pablo ahí como un hecho contundente. La muerte existe, llega porque somos mortales, porque tenemos los días contados, porque puede haber un accidente, porque puede haber una enfermedad, o porque dolorosamente, como sucede todo el tiempo, hay manos asesinas capaces de quitar la vida de un hermano. La muerte acompaña permanentemente la existencia. Ese es un hecho contundente, así, macizo, fuerte. Pero simultáneamente ante esto, una gran pregunta que hace Pablo: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Es capaz de cuestionarle a la muerte, que llega a la vida nuestra sin pedir permiso y que llega a la vida nuestra de una manera arrasadora. Y es capaz de preguntarle, para decir sencillamente el gran anuncio: ¿dónde está tu victoria? En ningún lado, porque la muerte ha sido absorbida por la victoria. Con una gran certeza que Pablo mete en el corazón: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ese hecho contundente
es transformado porque la vida humana tiene vocación pascual, vocación de vida eterna. Esa es la obra del Señor, la victoria de la vida frente a tantas realidades de muerte que sencillamente diariamente estamos encontrando. Y para ello nos seguimos formando en la escuela de Jesús. Lo corruptible se vistió de incorruptibilidad, lo mortal de inmortalidad. Todo eso son atributos propios del Señor que se nos han participado en la Pascua de Cristo y que lo recibimos en el bautismo. Y esa es la gran obra en la cual el Señor quiere que trabajemos, sin reservas, sabiendo que lo que ustedes y yo hagamos, por sencillo que parezca, no queda sin dar fruto y nunca es un esfuerzo vano, siempre es un esfuerzo fecundo. Para esta gran obra del Señor, sigamos formándonos en la escuela suya, al estilo suyo. Qué hermoso discurso que Jesús pronunció, ya no en la montaña como en el Evangelio de San Mateo, sino en la parte plana, en la planicie, en el Evangelio de San Lucas, y que nos va llevando todos estos domingos precedentes hasta hoy en esta hermosa formación del corazón de la discípula, del discípulo, para que sea coherente en la manera como nos exteriorizamos, en las relaciones frente a los demás, en el lenguaje, en nuestras palabras, pero definitivamente también en el servicio a la vida. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? La Pascua de Cristo desapareció esto e hizo posible la victoria de la vida. Y esa es la tarea que también se nos ha confiado a nosotros. Oremos un momento en silencio, interiorizando esta palabra que el Señor nos regala hoy en la liturgia.